Qué bien, pastor, me alegra. Bendiciones. Ahora, hermana Judy, buenas noches, Dios le bendiga. Hermana Judy, ¿qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra liderazgo espiritual? Liderazgo espiritual. Bueno, es un arte, ¿no? Que positivamente podemos apoyar a otros, ¿no? Para lograr lo que queremos, ¿no? No solamente un liderazgo, perdón, es el que puede influir, guiar a un grupo, sino, o alcanzar algún objetivo simple, sino que un buen líder, un liderazgo, tiene que, pues también, ¿no? Escuchar a otra persona, apoyar, eh, tener esa confianza, ¿no? Bueno, eso Ujú. pienso pasar. Hermano Eduardo, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha liderazgo espiritual? Buenas noches, pastor. Bueno, a mí el liderazgo quiere decir, yo creo que liderar, pues no, que sea un grupo de personas, puede ser en cantidad, pero eso sería liderar, bueno, ayudar, ¿no? En lo que, en todo sentido, eso me viene a mí, digamos. Sí, sí, estoy en lo correcto, ¿no, pastor? Ok, está bien, hermano. El liderazgo espiritual constituye, escuche bien esto, el liderazgo espiritual constituye una dimensión esencial dentro del servicio cristiano y de la vida ministerial. Escuche esto. El liderazgo cristiano constituye una dimensión esencial dentro del servicio cristiano y de la vida ministerial. Hoy vamos a hablar de liderazgo cristiano o liderazgo espiritual, ¿ya? No se trata simplemente de dirigir grupos o administrar recursos humanos. Mira, escuche bien esto. No se trata simplemente, muchas veces nosotros decimos, sos líder, tenés que dirigir, tenés que administrar. No, no se trata simplemente de dirigir grupos o administrar recursos humanos. No se trata solamente de eso, sino de guiar al pueblo de Dios conforme a los principios del reino, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios. Quiero que tomen en cuenta eso, hermano. No se trata simplemente de guiar o administrar. Vos sos un buen líder, vas a administrar. Sos un buen líder, vas a dirigir. No, acá no se trata simplemente de dirigir o guiar, sino de guiar al pueblo de Dios conforme a los principios del reino, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra. Tiene que subrayar ese concepto. Guiar al pueblo de Dios conforme a los principios del reino, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de las escrituras, a lo largo de las escrituras, siempre ha sido una expresión del propósito divino. A lo largo de las escrituras, el liderazgo siempre ha sido una expresión del propósito divino. A lo largo de las escrituras, el liderazgo siempre ha sido una expresión del propósito divino. Dios llama, escuchen esto, Dios llama, capacita y envía a hombres y mujeres
para cumplir sus planes en la historia de la humanidad. Dios llama, primero Dios te llama, luego Dios te capacita y recién te envía. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos llame, nos envía y luego nos capacita. No. Primero Dios nos llama. A usted lo llamó. Ahora usted está en el proceso de capacitación. Y luego va a llegar el proceso del envío. Para cumplir sus planes en la historia de la humanidad. Hermano, muchas veces nosotros decimos, pastor, no sé hablar, tengo vergüenza, tengo miedo, no sé qué decir. O, pastor, póngame en este ministerio, quiero trabajar en esta obra, quiero hacer esto, quiero hacer lo demás. Pero cuando se lo llama al discipulado, cuando se lo llama a capacitarse, cuando se lo llama a los estudios bíblicos, no asiste. Pero así quiere servir en la obra. Hermanos, muchas veces por eso no tenemos líderes en nuestras iglesias. Por eso no tenemos mucho liderazgo. Por eso no tenemos, hermanos, eso. ¿Por qué no tenemos? Porque no queremos capacitarnos. No queremos capacitarnos. A lo largo de la historia, ha habido hombres y mujeres de Dios que fueron llamados por Dios, luego capacitados y recién enviados. Por ejemplo, uno de ellos fue Moisés. ¿Cuántos años tuvo Moisés en un tiempo de capacitación? ¿Cuántos años tuvo Moisés en su discipulado? A ver, alguien que me responda. Pastor, hola. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés de capacitación? 40 años. 40 40 años. años estaba en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Por qué tuvo 40 años en el desierto? Porque Moisés no había sido criado bajo los valores, bajo los principios del pueblo de Israel, bajo los pueblos de Dios, no. Moisés había sido criado bajo la mano, bajo la cultura, bajo eh, las tradiciones, bajo la educación egipcia. Y ahí tenían muchos dioses. Tenían muchos dioses. Entonces, cuando Dios lo llama a Moisés, lo capacita 40 años bajo los pies, bajo la enseñanza del gran Jetro, el sacerdote de Madián. Oiga, ahí estuvo. Cuando Moisés conoció a Dios realmente, tienen el encuentro personal con Dios. Luego viene Josué.
Josué también cuando Dios lo llama era jovencito y está 40 años. Todo el desierto, toda la vida de Moisés estuvo ahí, Josué. Estuvo ahí. Entonces, cuando muere Moisés, recién asumen. Y aquí, mire, hay algo interesante que rescatar de Josué, el saber esperar su tiempo, el saber esperar el tiempo de él, ¿no? El tiempo de Dios. Fallece Moisés y recién él asume el liderazgo. Luego viene Nehemías, los profetas, los apóstoles y de manera suprema Jesucristo. Jesucristo también fue llamado, luego lo capacitaron. Primero fue una capacitación con sus padres, con María y José. Ellos conocían de Dios. Recién a los 33 años empieza su ministerio, pero ya había tenido una capacitación. Y recordemos que en los tiempos de Moisés había muchas escuelas de discipulado. Había escuelas de discipulado. Y como todo buen judío, Jesús tuvo que asistir a una de esas escuelas de discipulado. Cada uno de ellos, cada uno de estos hombres que yo les he mostrado, demuestra que el liderazgo auténtico nace del llamado y de la comunión con Dios, no de la ambición personal ni el deseo de reconocimiento humano. Estos hombres fueron llamados por Dios, fueron auténticos llamados por Dios. ¿Por qué auténticos llamados por Dios? Porque cumplieron la etapa, el llamado, la preparación y el envío. El llamado, la capacitación y el envío. Ninguno de ellos se saltó del llamado al envío y después, estando en el envío, recién se quiso capacitar. Oye, a ver, en algunas ocasiones da que Dios te llama y tenés que asumir un liderazgo porque no hay más, no hay líderes. Tenés que madurar a la fuerza en el ministerio, tenés que tropezarte, pero en ese proceso tenés que capacitarte. Pero el proceso es, Dios te llama, Dios te capacita y Dios te envía. Hasta aquí, hermana Judith, ¿cómo ve usted el liderazgo ya según lo que hemos hablado un poco? ¿Cómo ve usted el liderazgo actual? Hermano Eduardo, ¿cómo usted ve el liderazgo actual? Y esta hermana Judith, a ver. Perdón, pastor, no podía. El micrófono. Bueno, hoy pues se puede ver, ¿no? Que hoy en día, ¿no? Que el liderazgo actual pues, es por las personas, ¿no? Que influye en mucho trabajo, ¿cómo le puedo decir? Ahora, ¿no? El espiritual actualmente es más humano. Ya nos preocupamos. Yo, por ejemplo, no me preocupo por las abuelitas de mi iglesia, ¿no? Siempre estoy pensando, siempre estoy tratando de que ellas estén bien, que no les falte nada.
también les voy escuchando, ¿no? Porque muchas veces sus hijos ya no les escuchan, les dejan solas. Entonces, ya pues voy trabajando, ¿no? Con mayor responsabilidad, que se puede decir en realidad, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver ahora en lo que es el liderazgo actor dentro de la iglesia, ¿no? Pero afuera ya es muy diferente, ¿no, pastor? Entonces, eh, ya es ahora un poco yo lo veo ya más servicial, ¿no? Hablo de parte de mí, ¿no, pastor? Entonces, yo más que todo lo veo ese amor, esa humildad hacia mis abuelitos, ¿no? De la iglesia. Eso es lo que tal vez puedo ah, comentar con relación al liderazgo actual. Hermano Eduardo, ¿cómo usted ve hoy el liderazgo en nuestras iglesias? Bien, pastor. Yo quisiera aportar. Bueno, en caso mío, en la iglesia, muchos no quieren prepararse, ¿no? Eso es lo que más quizás viene con una preocupación para todos, ¿no? En mi caso de mí, a mí como que no había, entonces por eso más que todo me pusieron como líder y a los primeros me costó, ¿no? Porque yo no sabía, no estaba preparado, por esa razón yo también tomé este seminario para que yo pueda prepararme, pastor. Esto me motivó para poder seguir adelante, ¿no? Porque en realidad yo no estaba maduro todavía para poder llevar ese cargo, ese liderazgo, ¿no? Entonces, por eso más que todo. Y no hay jóvenes así, otros que quieran prepararse, solamente ellos, mm, sí, no, eso es lo que más preocupante, yo lo veo, no quieren prepararse, eso es lo más preocupante, sería eso, yo aportaría, pastor. Muchos no quieren prepararse, Así es. pero ¿qué quieren? Quieren una posición, ¿no? Quieren un Ah, puesto, quieren un liderazgo. exactamente, pastor. Quieren ocupar mm, como líder, pero no quieren prepararse, eso es lo malo, pastor. Quieren un lugar en el espacio, pero no quieren prepararse. Y no solamente, y no solamente actualmente los nuevos líderes, los nuevos jóvenes. Eh, el mundo, la tecnología va avanzando. ¿Ya? Sí, es. Y los médicos, los profesionales en el mundo secular, se prepara todo el tiempo haciendo un diplomado, haciendo una maestría, haciendo algún curso de actualización. Pero ¿qué pasa con el mundo evangélico? ¿Qué pasa con nuestros colegas pastores? ¿Qué pasa con nuestros colegas pastores? ¿Se están preparando? ¿Se están actualizando? En esa parte yo creo que como pastor es necesario, ¿no? Porque yo, aparte de este seminario, había escrito, era un pastor así conocido, me había invitado, era mujer, ¿no? Es necesario, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo veo, mm, las materias que estamos llevando, tiene que haber como dijo esa materia del sistema, creo, ¿no? Porque cada vez que pasa, lo- la tecnología va avanzando, como dice usted, pastor, y nosotros tenemos que actualizar. Y, y esa vez han pasado cursos así. Un día hemos estado ahí y debemos actualizar, dijo. Entonces, esa materia tiene que entrar, dice, ¿para qué? Para que todos los pastores, esa vez, hartos pastores han pasado ese seminario, ¿no? Ese como taller. Entonces ahí me invitó, estaba participando ahí, pues. Y debe ser así, ¿no? Porque hoy en el día, a veces nosotros preparamos un mensaje y los
los jóvenes, como ya están actualizados con la tecnología, ¿no? Antes que ya, ellos ya saben todas las preguntas, digamos, todo ya lo tienen, digamos. Como hay muchos que están utilizando ahora para ¿no? Para consultar todo, todas sus dudas. Entonces, por eso los pastores deben actualizarse, ¿no? Eso sería pastor. Lastimosamente, no nos queremos actualizar. Oramos al Exactamente. Señor para que esto no suceda. El liderazgo espiritual tiene como fundamento el carácter del líder, más que sus dones o habilidades. Podemos tener buenos dones, buenas habilidades, pero si no tenemos carácter, no va a pasar nada. La Biblia enseña que el fruto del Espíritu Santo, Gálatas, hermana Judith, capítulo 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Amén, pastor. Yo, Amén, dice, hermano. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. Eso es el sello distintivo del todo líder cristiano. En este sentido, el líder espiritual es aquel que influye, ahora aquí, este es el concepto. El líder espiritual es aquel que influye positivamente sobre otros a través de su testimonio, su servicio y su amor a Cristo. Anote bien este concepto. ¿Qué es el líder cristiano o el líder espiritual? Es aquel que influye positivamente sobre otros a través de su testimonio primero, su servicio y su amor a Cristo, su amor a Dios. En un mundo donde el liderazgo se asocia con poder, éxito y control, el modelo bíblico presenta un paradigma distinto. En un mundo ahora, hoy en día, ¿cómo es el líder? Es aquel que manda, es aquel que tiene poder, es aquel que tiene éxito, es aquel que tiene el control de todo. Pero el modelo bíblico nos presenta un paradigma distinto. El líder espiritual es un siervo llamado a servir y no a ser servido, según Mateo 20, 26 al 28. Mire, en contraste distinto al modelo que nos ofrece el mundo, al liderazgo que nos ofrece el mundo. ¿Quién es a quién lo eligen para ser una autoridad o ser un líder? Aquel que tiene el poder, aquel que tiene el dinero, aquel que tiene éxito, aquel que tiene el control, aquel que manda. Y por último, aquel que grita más, aquel que tira sus palabras obscenas más. No, ese es un líder. Mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira cómo grita. Necesitamos un líder hoy en día que grite, que no tenga miedo. Ese es el paradigma o ese es el concepto o ese es el liderazgo que nos ofrece el mundo. Pero al contraste a lo que nos ofrece Cristo o a lo que nos manda Cristo, el líder
Tiene que ser un siervo, un llamado a servir y no a ser servido. Su autoridad proviene de la dependencia de Dios. La autoridad del líder cristiano proviene de la dependencia de Dios, mi relación con Dios. ¿Cuánto tiempo yo paso al lado de Dios? ¿Cuánto tiempo paso en la presencia de Dios? De ahí viene mi autoridad. De la oración constante y de su disposición a guiar conforme a los valores del Evangelio. Mi autoridad, su autoridad de usted, no proviene del éxito, del poder, del control, sino proviene de la dependencia que tenga yo con Dios, de la dependencia que tenga yo con Cristo, de una oración constante, de una disposición de guiar conforme a los valores del Evangelio. Hermano querido, nuestro llamado no lo defendemos con gritos, con títulos, lo defendemos bajo la dependencia de Cristo, bajo la humillación de Cristo. Alguien me va a decir, pastor, usted es líder, sí, demuéstremelo, bajo la dependencia de Cristo, mostrando los frutos del Espíritu Santo. Vino Coré y le dijo a Moisés, no solamente a vos te habla Dios, no solamente a vos te habla, a mí también me habla. A esta congregación también le habla. Pero Moisés no defendió su liderazgo con título y Moisés podía hacerlo. Podía sacar su cartón, su currículum. Podía sacar Moisés. Criado bajo los valores y principios egipcios, arquitecto, hablaba muchos idiomas, era guerrero, era príncipe. ¿Y quién era Coré? Era un esclavo que había sido sacado de la esclavitud por él mismo. Pero Moisés no defendió así su liderazgo. Dice que se postró en tierra y le dijo, mañana el Señor va a decidir a quién escogió, a mí o a vos. Pero hoy, ¿cómo se defiende el liderazgo en nuestras iglesias? Mostrando títulos. Y no está mal que nos preparemos. Les decía que Dios te llama, te capacita y te envía. Pero esa capacitación no es para pelea. Esa capacitación no es para llenarme de orgullo, para decirme, no, yo soy el mejor, yo soy el máster en teología, yo tengo muchos estudios, yo tengo un doctorado. No, a mí elíjanme, porque tengo la capacidad, tengo estos títulos. Así no se defiende, hermanos, el liderazgo. Se defiende bajo los principios, bajo la sucesión de Cristo, bajo la humillación del Espíritu Santo. Dice que el siervo o que el líder, bajo los parámetros cristianos, tiene que ser un siervo. Está llamado a servir. Dice, el que quiera ser primero, va a irse a la cola. Tiene que ser el último. El estudio de liderazgo espiritual en este seminario o en este curso buscamos formar líderes íntegros, maduros y comprometidos con el reino de Dios, capaces de discernir su llamado, desarrollar su carácter y ejercer una influencia transformadora dentro y fuera de la comunidad de fe. Comprender el liderazgo desde esta perspectiva es indispensable para todo aquel que desea servir con excelencia y fidelidad en la obra de Dios. Los escucho hasta aquí, hermana Judith. ¿Algún comentario o algo que quiera aportar? Bueno, pastor, hace rato usted lo decía. Muchas veces, sí, yo lo he visto a siervos, pastores,
que porque tienen varios años en el camino del Señor, entonces dicen ellos, a mí el Señor me ha llamado, dice, entonces no quieren prepararse, ¿no? Simplemente algunas veces yo lo veo cuando dan los sermones o la palabra, más lo meten lo que son sus testimonios. Entonces no tienen muchos fundamentos, ¿no? No quieren prepararse, no quieren estudiar. Claro, ya son un poco mayores también, pero no quieren prepararse, no quieren estudiar, ni quieren ir a los talleres, por ejemplo, que se dan. Se van preparando, por ejemplo, Departamento de Educación lanza, ¿no? Eh, Incluso cursos de capacitaciones, pero no, yo veo que no quieren ir esos siervos del Señor, ¿no? Entonces, eso se ha visto, ¿no? Entonces, usted mismo lo ha dicho que muchas veces debemos estar preparándonos constante, esgrimiendo la palabra. Entonces, eso ha sido, ¿no? Y siempre mi preocupación, yo le decía al pastor, pero ¿por qué no va, se prepara ahí estos cursos? No, ¿para qué? Yo tengo mejores títulos que el Señor me lo ha dado, dice. No sé, así son las respuestas, ¿no? Hay otros que sí también se están preparando, pero porque se preparan también ya, pues, se hace, disculpe, pastor, que le diga, ¿no? Se hace como se dice vulgarmente en estos términos, el sábelo todo, ¿no? Entonces, muchas veces en en la iglesia que he visto, hablan y hablan y hablan y hablan, y pues a veces no ve el lugar donde está, ¿no? Mayormente en las iglesias donde he ido y he visto, yo veo que hay terceras edades, ¿no? La mayor cantidad son mayorcitos, entonces hay jóvenes también, ¿no? Entonces, a veces no lo diferencia, entonces yo digo, debe haber un intermedio en que sí nos puede dar la palabra, ¿no? A hablar, pero no, pues a veces lo dice, entonces, eso no, eso es lo que he podido observar, pastor. Bueno. Hermano Eduardo, ¿algún comentario de lo que hemos hablado hoy? Pastor, yo quiero también aportar, ¿no? Lo que decía la hermana. La verdad es preocupante, ¿no? Lo que no quieren preparar, y entonces a veces se encierra uno mucho en este, todo ya el Señor me lo ha dado, entonces con eso quiere encerrarse, ¿no? Y cada año que va pasando y la tecnología va avanzando, entonces uno debe prepararse siempre, ¿no? Y todo aquel que se prepara, como dice, tiene que servir, un líder tiene que servir a los demás, no ser servido. Hay muchas veces, yo observo, ¿no? Lo que son líderes, en vez de servir, ellos están haciendo servir, entonces eso también es un preocupante, ¿no? Que a veces, muchas veces quieren ser ellos, ya como se podía decir, eh, que saben todo y que se atienen a lo que ellos se han preparado. En cambio, si nosotros nos preparamos es para que sirvamos, ¿no? Que llevemos a pueblo en su misión siempre, ¿no? Con ese amor, con paciencia, con el fruto del Espíritu Santo, como dices. Eso sería, pastor, que se puede aportar. Amén. El precio del liderazgo. Nadie quiere pagar un precio. Nadie quiere pagar un precio. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos capítulo 5, del 7 al 8. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿a quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula gastos a ver si tiene lo que necesita acabarla. Lucas 14, 24 al 28. Nadie debe aspirar a una posición de liderazgo en la obra de Dios sin prepararse para pagar el precio que ella exige. El verdadero liderazgo demanda que el todo de un individuo, mientras más grande sea el llamamiento, más grande será el precio que hay que pagar. Hermanos, si usted está en este seminario, está pagando un precio. Está pagando un precio económico. No sé cuánto es la mensualidad. Está pagando un precio de tiempo. Estar 1 hora o 1 hora y media sentado y luego las tareas, sentarse y pagar el precio. Y como dice, mientras más grande sea el llamado, más grande será el precio que tenemos que pagar. Y Cristo pagó un precio. Pero dice, como él era hijo, obedeció. Hermanos, para estar acá tenemos que pagar un precio. Usted y yo debemos de pagar un precio. Nada es gratis. Decimos, la salvación es gratuita. No es gratuita la salvación. No es gratis la salvación. Alguien la pagó y la pagó con su vida. Ese se llama Cristo. Muchas veces cuando recibimos algún regalo o algo que nos llega a nuestras manos, es gratis. No es gratis. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que dejar de comer para regalarnos algo o que nosotros tengamos en nuestras manos. Nada es gratis en la vida. Hay que pagar un precio y mucho más. Para estar sentado acá, tuve que pagar un precio y estoy pagando un precio. El estudio, la capacitación, las horas de estar preparando el material, el tiempo de decirle, Señor, ayúdame, buscar en internet, leer otro libro, utilizar las plataformas digitales, todo lo que está en nuestro alcance para poder preparar un material. Y eso es horas, días, semanas muchas veces. Y eso se paga un precio. Pero muchas veces no lo apreciamos. El pastor que sube a predicar los domingos en la mañana, él tuvo que pagar un precio durante toda la semana de ver, de pensar, de decirle al Señor, Espíritu de Dios, que voy a predicar este domingo. De sentarse, hacer su devocional y de llevar una carga durante la semana. No sé cómo le fue la semana, pero el domingo a las 10 de la mañana tiene que estar ahí firme para predicar y subir a púlpito y hablar de firmeza, hablar de fe, aunque él esté quebrado, hablar de economía, aunque él no tenga. A eso hay que pagar un precio. Y nosotros como líderes pagamos un precio. Cristo pagó un precio. El poder y el precio. Las palabras de Jesús a sus discípulos respecto a la necesidad de estar dispuesto a pagar el precio de la cruz eran parte indispensable de la capacitación para la hora de su separación al ministerio. Jesús le dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Fue el joven y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, lo he cumplido, le dijo a cabalidad. Desde niño has sido obediente a tu palabra. Anda, vende y todo lo que tienes y sígueme. No había entregado el amor al dinero, no quiso ir. Viene otro y le dice, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Ven, sígueme. Déjale, dijo, que vaya en tierra a mis padres. En otras palabras,
voy a estar hasta que mis padres mueran y recién voy a venir. No. Jesús le dice, el que no deja padre y madre no es apto para el reino de Dios. Pagar un precio. Pagar un precio, hermano. Para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hay que pagar el sacrificio personal. El sacrificio personal. El sacrificio es parte del precio que se debe pagar. Hay una cruz en el camino del liderazgo espiritual. El líder debe estar dispuesto a ser crucificado en ella. Evadir la cruz es perder el derecho al líder. Las demandas del cielo son absolutas. El grado en que debemos permitir que la cruz de Cristo opere en nosotros será medido con el fruto de la resurrección evidente en nuestras vidas. Hermanos, el sacrificio personal, mi ego, mi yo. Hay que pagar un precio, la guerra del líder. Desde el momento en que uno se propone servir a Dios, puede contar con problemas de toda índole, ¿no? Y la palabra que siempre utilizamos, mientras más me apego a Cristo, mientras más sirvo a Dios, es cuando más los problemas me atacan. ¿Qué será, no? Esta semana quiero servirle afuera del Señor y vienen un montón de problemas en nuestra vida. La guerra del líder. Somos atacados. Y si no sabemos sobrellevar esa guerra, estamos perdidos. Puede contar con problemas de toda índole. La fuerza del mal comienza en su oposición al soldado de Cristo, probando su compromiso, su resistencia y su paciencia. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo, líder de la iglesia de Jerusalén, dijo, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Resistir, hermano. Pero cuán difícil es resistir. Cuán difícil es resistir cuando somos atacados. Cuán difícil es someternos a Dios cuando somos atacados por las fuerzas del mal. Es fácil culpar a Dios. Es fácil decirle, Señor, no me estás cuidando. Señor, estoy en tu obra, te estoy sirviendo. ¿Y por qué me pasa esto? Me ha pasado estos días, ayer, anteayer, me pasó algo fuera de lo normal. Que en un momento también puedes cuestionar a Dios. Pero agaché la cabeza y dije, Señor, no. Ese es el precio que debo de pagar. Con dolor o sin dolor. Con sufrimiento o sin sufrimiento, tengo el llamado. La preparación del líder influye o incluye lágrimas y pruebas. A lo largo de nuestra preparación como líderes, vamos a llorar, vamos a tener pruebas. Las tuvo Pablo, las tuvo Moisés. No sabemos, la palabra habla de que se fue a Madián, se casó con Sípora y luego tiene el encuentro con Jesús en la zarza de fuego, nada más. Pero esos 40 años, él tuvo que pagar, tuvo que llorar, tuvo pruebas, porque él no conocía de Dios. El sacerdote le tuvo que enseñar.
a Moisés. En esos 40 años, Josué en el desierto tuvo que llorar. Tuvo pruebas. Todo es parte del desarrollo espiritual que nos preparan para enfrentar las presiones, decepciones, frustraciones, traiciones y tentaciones. Son parte. Pero nos prepara, nos capacita para enfrentar eso. El liderazgo espiritual no es algo fascinante, es guerra espiritual. Usted es parte del comando de un ejército que está en batalla contra los ejércitos de las tinieblas para poseerlo, que el enemigo se ha robado. Usted está en guerra contra Satanás y el mundo. Yo estoy en guerra contra Satanás. Satanás no es mi amigo. No es mi amigo Satanás. La lucha que tenemos usted y yo no es con la otra iglesia, no es con la otra denominación, no es con el otro pastor, no es con la otra iglesia, no. Es contra Satanás. Se está llevando vidas al infierno sin conocer de Cristo. Mientras usted y yo estamos peleando. Hasta aquí. ¿Alguien quiere aportar algo? Las escucho. Sí, pastor, lo que yo aportaría ahí, lo que tenemos que disponer el tiempo más que todo, ¿no? A veces, hay muchas veces, el tiempo es lo que nosotros como líder, como tenemos que disponer el tiempo. Y como decía, a veces lo que tenemos que llorar, hay que llorar, ¿no? Porque la verdad viene y ahora con lo que estoy pasando, yo estoy palpando, ¿no? Todas esas cosas que la verdad viene, problemas. Vos cuando más te acercas, más a veces viene las pruebas, porque el anterior mes yo tenía que agarrar ya esta materia, pero eso es justamente, tuve accidente, cosas que he pasado, pero aún así yo no he bajado, siempre estoy más queriendo acercarme, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra, tenemos que estar perseverando, sigue, porque si no, más quiere meterse el enemigo, ¿no? En el camino. Y todo esto tenemos que disponer más que todo el tiempo, y eso es lo que a veces, por esa razón, no quiere prepararse, no quieren prepararse los hermanos, ¿no? Porque hay que disponer tiempo. Hay muchas veces, como tengo yo trabajo y con el trabajo, y tengo contratiempos, y muchas veces, a veces no he podido presentar mi tarea también en las otras materias, por esa razón. Tuve contratiempos, ahora por ejemplo este mes 2 materias agarré y tengo que pasar pues, lunes, martes y jueves, viernes. Entonces, y si viene tarea ya a veces con el trabajo que llevo también, un poquito pesado a veces, ¿no? Entonces, esos son los precios que hay que pagar, pues, ¿no? Entonces, por eso, más que todo, yo le doy gracias a Dios porque siempre me ha dado esas fuerzas para poder seguir adelante, pastor. Eso sería mi aporte. Amén. Hermana Judith. Amén, pastor. Está todo bien. Ok, hermanos queridos, Dios les bendiga. El miércoles a las 8 nos vemos. Está el material. Lo que deseen, les puedo enviar 20 boliviano digital.
Así que me avisan para que les envíe el material y el miércoles a las 8 los espero si Dios lo permite. Cualquier duda me escriben al grupo. Bendiciones, se cuidan. Amén, pastor. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermana.